Hola, buenas tardes, profesor. Iniciamos explicando de cómo se controla el registro de un inventario en una librería en fundamentos de base de datos. En este video veremos las reglas del negocio del cómo se organiza la información en la librería en tablas y también en un diagrama ER. También vamos a estar explicando las restricciones de integridad, restricciones de dominio y integridad referencial. Y brevemente, al final, veremos una conclusión en resumen de nuestro trabajo. Y continuamente tenemos a nuestra compañera Aguilar Luria Lisset. Hola, mi nombre es César Aguilar Luria y le voy a dar un poquito de información de nuestra base de datos, en la cual nuestra base de datos está base con la librería, en la cual lleva atributos como el libro autor, el autor, detalle venta, movimiento inventario, editorial y categoría, en la cual eso nos va a ayudar a la implementación de la relación de identidad, en la cual podemos ver las llaves primarias, que cada atributo tiene su llave primaria, en la cual es única y nos ayudaría mucho con nuestra base de datos y así saber las ventas, cada movimiento de la librería. Hola, mi nombre es Alejandro Martínez Salgado y yo les voy a explicar el modelo de entidad-relación, el cual se creó a base de querer hacer un registro sobre el inventario de una librería, en el cual voy a explicar el cómo lo fuimos relacionando y el cómo se fue creando, también la forma en la que se fue ahora sí juntando dato por dato para que tuviera una relación, la cual nos va a ayudar a la creación de un código fuente, el cual vamos a implementar para crear nuestra base de datos. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Amairani Alexandra Núñez Laparra. Yo les voy a explicar la primera parte del código, en donde nosotros vamos a crear nuestra primera base de datos de una librería, clasificándolos por su título, de qué son, si son de ciencia, novela, historia, etc. Nuestro objetivo es registrar cada tipo de libro en nuestra base de datos. Hola, mi nombre es Leticia Paulina Tolentino Menchaca. A mí me toca explicar la segunda mitad del código. Aquí es donde la base de datos comienza a comportarse como un sistema real de ventas y control de inventario. Les cuento. Yo les voy a explicar un poco de nuestra base de datos, en la cual nuestra base de datos gestiona una librería con catálogos, libros, autores, clientes, ventas y control de inventario, todo conectado con llaves forráneas para mantener la integridad. Tenemos la Create Database librería que crea la base de datos y selecciona para trabajar sobre ella. El editorial que tiene catálogo de editoriales. Tenemos la ID que es la clave primaria y el nombre que pues no puede ser nulo, ya que sirve que cada libro tenga una editorial válida. Tenemos la categoría que catálogo de categorías o géneros, que es misma lógica, con su ID y nombre, como ciencia ficción, historia, romance, etc. Tenemos el autor, catálogo de autores, la ID y el nombre. El libro, pues la tabla principal del sistema está el ID libro, que es la PK, o sea, la llave primaria, el título, el precio, ID editorial e ID de categoría, que esas son sus llaves primarias hacia sus respectivas tablas. Y la relación, pues cada libro debe pertenecer a una editorial y a una categoría que exista. Tenemos también libro autor, que es la tabla intermedia para relacionar muchos a muchos. Un libro puede tener varios autores y un autor puede escribir varios libros. La PK es compuesta con ID libro e ID autor para evitar una dúplica del mismo autor en el mismo libro. Ambas columnas son FK hacia libro y autor. Pues les voy a explicar detalladamente este diagrama de base de datos diseñado para gestionar una librería o tienda de libros. Este diagrama es lo que llamamos un modelo entidad-relación. Su función es mostrarnos cómo está organizada la información de datos que guardamos y, lo más importante, cómo se conectan entre sí. En el diagrama vemos figuras rectangulares que son las tablas o entidades
y las figuras que forman rombos que representan las relaciones o cómo se vincula unas con otras. También vemos letras como 1 a n, que significa la cantidad, 1 significa solo uno y n significa muchos. Vamos a verlo por partes. Las tablas y qué información guardan. Primero conozcamos cada tabla y qué datos contienen. La tabla autor, aquí guardamos la información de los escritores. Solo tienen datos principales como el ID del autor, que es un número único para no confundirlos, y el nombre del autor. En la tabla de libros, esta es una de las más importantes. Aquí registramos cada libro que tenemos. Sus datos son el ID del libro, que es su identificador único, el título, el código ISBN, el precio, la cantidad disponible en stock, y también lleva las referencias del ID editorial y el ID de categoría para saber a cuál pertenece. La tabla de editorial son las empresas que publican los libros. Solo guardamos su ID y su nombre. La tabla categoría, aquí clasificamos los libros por género, como novela, ciencia, historia, etc. Contiene el ID de la categoría y el nombre del género. La tabla de clientes son las personas que compran en la tienda. Guardamos el ID de cliente y su nombre. La tabla de ventas, aquí registramos cada atracción o compra que se hace. Guarda el ID de venta, la fecha que se realizó y el total a pagar. La tabla detalle de venta, esta es muy especial. Una venta puede tener varios libros, así que esta tabla sirve para hacer la lista de lo que compró. Contiene el ID de la venta, qué libro es, el ID del libro, la cantidad que se llevó y el subtotal de esa línea. Las relaciones y cómo se conectan. Ahora que sabemos qué guarda cada una, veamos cómo se relacionan. La relación entre autor y libro se llama escribe. Fíjense que ambos lados dicen n. Esto significa que es muchos a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mismo autor puede escribir muchos libros y un mismo libro puede ser escrito por varios autores. Como no se pueden conectar directamente así, necesitamos una tabla en medio llamada libro-autor, que sirva de puente. La relación del libro con editorial y categoría. La relación es publicado por... Aquí vemos que del lado del editorial y categoría dice 1 y del lado del libro dice n. Esto significa que un libro pertenece a una sola editorial y a una sola categoría. Pero al revés, una misma editorial puede publicar muchísimos libros y una misma categoría puede tener muchísimos libros. Es una relación de uno a muchos. La relación entre cliente y venta se llama realiza, es también uno a muchos. Un cliente puede venir muchas veces y hacer muchas compras o ventas, pero cada venta o ticket pertenece a un único cliente. La relación entre venta y libro se llama incluye. Aquí también es muchos a muchos, porque una venta lleva varios libros y un mismo libro se puede vender en muchas ventas diferentes. Para manejar esto, usamos la tabla de detalle-venta. Ella es la que nos permite saber, por ejemplo, en que la venta de número 5 se compra 3 ejemplares del libro X y 2 del libro y calcular los precios correctamente. En conclusión, o en resumen, ese diagrama organiza toda la información de forma lógica. Tenemos los datos básicos como autores, editoriales y categorías, tenemos los productos que son los libros, tenemos los clientes y las ventas, y tenemos las tablas intermedias que nos permiten conectar todo cuando es de muchos a muchos, como es el caso de autor-libro y de venta-libro. Así es como funciona una base de datos estructurada, o el diagrama de entidad de relación. Hola, bueno, yo les voy a explicar la primera parte del código. La primero es la creación de base de datos. Yo creo que en esta base de datos puede ser algo libre, ya que pues podemos guardar cualquier información de cualquier tipo de libro. Primero pues creamos una base que es pues la librería, luego como una segunda tabla, una tabla editorial. Esta tabla pues puede guardar editoriales de los libros, de cada editorial pues se tiene un ID
de su único nombre. También tenemos una tabla de categoría. Eso también guarda categorías de los libros, ya sean novelas, ciencia, ficción, dibujos, etc. También tiene un nombre como un ID. Como cuarta parte también tenemos una tabla de autor que tenemos que ingresar al código, que ya sean los registros de autores de los libros, que tiene también su propio nombre y su propio ID. Cada libro posee una información y un título, y precio y un stock. También eso lo vamos a agregar a nuestra base de datos. También tenemos como la tabla libro tiene a un autor. Pues el libro pueden tener también varios autores. También pueden escribir varios libros. Hay una relación muchos a muchos, pues ya que cada libro puede tener varios autores. También tenemos que agregar una tabla cliente donde abordamos los datos del cliente de su compra en la librería con su ID y su nombre. También una tabla de venta que registra cada venta que hacemos al día, fecha y precio y de dónde lo compró el cliente, cómo lo compró. También tenemos que tener una relación con el cliente, ya sea la tabla de talla-venta, ya que aquí vamos a ver cuánto se vendieron en cada venta, en su total y en la relación de la venta y el libro. Como aquí se ve, el diseño de la base de datos es prácticamente controlar una librería completa de libros, autores, clientes y ventas del inventario. Cada registro tiene que ser registrado y conectados entre sí para manejar muy bien la información y organizarlo sin errores. Primero tenemos la tabla cliente. Es sencilla, solo guarda un ID único y el nombre. Podríamos ampliarla después con teléfono o correo, pero por ahora es el básico para identificar quién compra. Luego viene venta. Esta es la cabecera de cada venta. Guarda la fecha, el total gastado y a quién cliente pertenece. Una venta tiene un solo cliente. Aquí está el corazón de cada venta. Detalle-venta. Desglosa qué libros se vendieron, en qué cantidad y el subtotal. La clave compuesta evita que en un mismo libro aparezca 2 veces un mismo ticket. Por último, una bitácora llamada movimiento-inventario. Registra cada vez que un libro entra o sale del almacén, con su fecha y cantidad. Esto es clave para auditar el stock sin trampas. Flujo final. ¿Y cómo fluye todo? Primero, das de alta editoriales, categorías, autores y clientes. Luego, registras libros. Cuando entra mercancía, haces un movimiento de entrada y aumentas el stock. Cuando vendes, creas una venta, sus detalles, un movimiento de salida y reduces el stock. Las llaves foráneas evitan datos huérfanos y si intentas borrar un autor que tiene libros, MySQL te lo impide.